En el año 2018, la escritora Maite Mujica presentó la interesantísima novela Una ciudad para perderse. Este año sorprende gratísimamente con la aparición de su estupendo libro de cuentos El rincón más oscuro del cielo, publicado por Paiza en una muy bonita edición. Se trata de 9 relatos que, si bien pueden leerse de manera independiente, tienen vínculos entre sí, además de temáticas, atmósferas, personajes que van circulando entre los diferentes relatos, lo que le da un sentido orgánico al conjunto. Incluso daría pie a una posible lectura al leerse como una novela. Justamente sobre este libro de cuentos conversé con Maite hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quien nos acogió amablemente para esta interesante charla. La librería El Virrey la pueden encontrar en el Óvalo Bolognesi 510 Miraflores, y también por supuesto seguirla a través de sus redes sociales. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Maite Mujica aquí en Letra Capital. Hola Maite, primero que nada gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla sobre tu nuevo libro, que es el conjunto de relatos El rincón más oscuro del cielo, que ha sido publicado por Paiza en una muy bonita edición. Gracias, Carlos, por invitarme siempre a tu programa. Bueno, yo he disfrutado mucho el libro y quisiera partir por una curiosidad que a mí siempre me embarra, que es cómo se originan los libros. Y en este caso es un conjunto de relatos que, si bien cada relato es un artefacto individual, obviamente, hay, digamos, una temática o líneas temáticas que los unifican, ¿no? Que lo hacen de alguna manera un libro o un conjunto orgánico. Pero incluso se hace más evidente con la recurrencia de algunos personajes que van poblando los relatos, ¿no? Que incluso podrían hacer posible una posible lectura del libro como una novela también, incluso, ¿no? Es decir, tú ya tenías más o menos esa idea de que el libro sea orgánico. ¿Cómo se fue gestando? No, la verdad que no. Mi escritura siempre es muy intuitiva, ¿no? Empecé con un cuento, fue el primero que escribí, que es el primero del volumen, La balsa de la medusa. Y luego siguió otro y otro y otro. A mí me interesaban en el momento en que estaba escribiendo el libro, las historias familiares, ¿no? Las historias aparentemente cotidianas, de amigos, de amigas, de familia, de ser hijo, de ser hija, de ser padre. Y bueno, así fue naciendo cada uno de los cuentos, con una imagen, con una idea, con una anécdota, con una historia. Y después, cuando sentí yo que ya los tenía, ¿no? Una sensación, bueno, los leí muchas veces, los edité muchas veces, los corregí muchas veces. Y me di cuenta, pues, que tenían un alma en común, ¿no? Incluso los personajes tenían distintos nombres. Fue en el proceso de edición, ¿ya? Y de reescritura que pensé en crear un solo universo ficticio, ¿no? Y que fueran los mismos personajes en distintas etapas o momentos de sus vidas, ¿no? Ahora, tú mencionas el tema, digamos, de la familia, que está presente en este libro. Ajá. Estaba presente también en tu libro anterior. Sí. Y claro, cuando se habla de familia, pues se habla de la relación hijos con los padres, con los hermanos o las hermanas en algún cuento del libro, con las parejas también. Pero a mí me resulta interesante que también esté incluido los amigos, ¿no? Es decir, ajá, obviamente no los amigos en general, sino esos amigos que uno escoge y que forman parte de la familia, ¿no? Hay un cuento sobre una amiga de la infancia de la narradora, ¿no? Y ese tema vuelve a ser una constante en tu narrativa.
Sí, digamos que en el primer libro estuvo menos, ¿no? Ujú. Y, y bueno, en este hay dos cuentos, ¿no? Dos o tres cuentos, más, cinco cuentos. El primero, el último, el que transcurre en un club, ¿no? En un club de golf, de tenis, y luego el de la amiga que se pierde, digámoslo así, ¿no? Son, son relaciones que me interesan, son relaciones distintas a las de la familia nuclear o de sangre, digámoslo así. Y el tejido de la amistad y explorar estos vínculos que en apariencia y que en el fondo también pueden ser muy reconfortantes, muy una fuente de amor, de cariño, de felicidad, de alegría, también pueden ser todo lo contrario, ¿no? Entonces, a mí me interesaba en el cuento, en estos cuentos, explorar esa manera de narrar en la que por la superficie corre una historia y por debajo corre otra, ¿no? Y lo que corre por debajo es lo que no se dice, y lo que no se dice a veces es más importante que lo que se muestre. Ujú. Ahora que dices, mencionas eso digamos, lo que no se dice, pienso también en los vínculos que también mencionaste tú, ¿no? Cómo los personajes, o los vínculos entre los personajes, tienden a plantearse o a caber distancias entre ellos, ¿no? Es decir, eh, no distancias solamente geográficas, sino distancias emocionales, incluso simbólicas, ¿no? Ajá. Sí, sí. Hay distancias y hay rupturas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es un tema que me interesa por su complejidad y por lo que representa y por lo que se puede hacer en el relato, en el lenguaje, con eso, ¿no? También era un desafío, un reto para mí intentar lograr, aspirar a que se generara esa emoción o ese sentimiento que tú mencionas, ¿no? Uh-huh. Claro, por ejemplo, hay un relato, uno de los primeros me parece que de una pareja que comparte el mismo sitio, evidentemente, pero tú sientes, el lector siente una distancia entre ambos, ¿no? Ajá. ¿Cuál mencionas? Eh, el que luego hay una ruptura, y que aparece el hijo Ismael. Claro, claro. Ese cuento donde aparece una mascota también, un perrito, Uh-huh. ¿cierto? Ahí a mí lo que me interesaba, lo que trataba, digamos, de narrar, era esta sensación, ponerme en los pies del padre, del hombre, del padre, que no logra, o que intenta, o que todo el tiempo está al borde del fracaso por hacer feliz a su hijo, ¿no? Digamos que yo había escrito antes el lugar de la madre, ¿no? Uh-huh. Y de la mujer, pero ahora también desde el personaje femenino me interesaba lograr el contrapunto con el padre, ¿no? Que no lo consigue y que está todo el tiempo bajo la mirada o siendo juzgado por la madre, que más bien se considera a sí misma no perfecta, pero sí digamos más cercana a lo que debería ser una figura materna, que lo que es este padre que se equivoca y falla y no logra estar a la altura, ¿no? Uh-huh. Ahora que mencionas el tema del perrito en ese cuento, hay otro cuento donde también hay un perrito. Sí. Y es interesante porque justo que hablamos de la familia, ahí el perrito juega un rol importante para un personaje, contrariamente a lo que uno podría pensar masculino, ¿no? Es un hombre que está muy apegado a un perro. Sí, bueno, a mí me interesa mucho también la relación de las personas con sus animales, con sus mascotas. Yo siempre he tenido mascota. Uh-huh. Y me gustó mucho el libro que leí de Sigrid Núñez, El amigo,
donde todo ocurre alrededor de un gran danés, ¿no? Y, y bueno, la imagen típica de la familia también es, ¿no? Aquella donde hay un perro, un gato, el deseo de un niño, de cualquier niño, es tener una mascotita y muchas veces estas concentran o las dotamos de una humanidad, ¿no? Y son como detonadores de otras cosas. Entonces por eso los elegí, ¿no? En ambos casos. Sí, de hecho es uno de los cuentos que más me han gustado y es bastante conmovedor y tiene un final que no vamos a spoilear, pero que yo recomiendo mucho leer. Otra cosa que también me pareció interesante es que, o digamos, esta reflexión me vino también a partir de la portada, Sí. que me gustó mucho el tema de la casa oscura y una luz. Una lucecita en la ventana, ¿no? Sí. La portada, bueno, estuvo en manos de mi amiga y talentosísima Isa Watanabe. Y yo tenía una idea de lo que quería. Quería una casa. Tú sabes que soy editora también y tenía una obsesión porque el libro como objeto tuviera también un sentido, ¿no? Que estuviera en la cubierta, que estuviera en el título, que estuviera en la narrativa, que estuviera en los paratextos. Entonces trabajamos la imagen con Isa. Yo, bueno, como te decía, estaba obsesionada con una casita, busqué un montón de referencias, quería una casita en un entorno oscuro, con una luz, y finalmente Isa encontró la imagen, pero evidentemente se la apropió, ¿no? La hizo suya, al fondo, esta suerte de cerro, roca, peña, lo que fuera, que digamos que hace que se sienta aún más una soledad, un sentido de soledad, de distancia, de aislamiento. Y la lucecita que le da vida, ¿no? Hay algo que está ocurriendo en esa casa y en la oscuridad también hay un destello y en ese destello también hay una oscuridad, ¿no? Uh-huh. Claro, yo pensaba, porque claro, si bien en los relatos hay desencuentros, distancias entre los personajes que nos dan un tono hasta melancólico, uh-huh. Hay momentos de luminosidad, digamos, ¿no? Sí. Por ejemplo, hay un cuento que se me viene a la mente ahorita de una madre con su hijo entrando donde un vecino extraño, ¿no? Sí. Y hay un momento que para el niño es mágico, de felicidad inesperada, ¿no? Exacto, sí. Bueno, ahí y lo he tratado de hacer en varios cuentos, ha sido construir para después destruir, ¿ya? Uh-huh. En ese caso quise construir un ambiente muy cerrado, ¿no? Una vida familiar muy estrecha entre una madre y su hijo solos en un espacio frío, en una vivienda grande, y luego este encuentro que tienen con este vecino que era sospechoso para ella, extraño, raro, hasta peligroso en su rareza. Con esa sola imagen se desarma, ¿no? Y es un poco más o menos el mismo rumbo que toma este cuento que mencionabas del niño y de la mascota y el padre, ¿no? Uh-huh. También intenté construir desde el punto de vista femenino de la mujer esta vida familiar en la que funcionan de a dos, ¿no? Y también el que está en sospecha es el padre más o menos ausente, y luego intenté también desbaratarlo, ¿no? Construir para destruir, digámoslo así. Uh-huh. Uh-huh. Y claro, son esos momentos al revés de otros, que son finales que le dan
una luz, un destello a la soledad y a la aridez del cuento, ¿no? Que pienso que sería imposible o muy plano si fuera todo así, ¿no? Claro. Ahora que mencionas esto de meter a los personajes en un ambiente cerrado y echar luz sobre eso, o más bien subrayar eso más que echar luz, pensar también que otra característica de tu narrativa es el trabajo de las atmósferas, ¿no? Que también la noté en la novela, ¿no? Pero aquí con mayor intensidad, creo. Sí. Creo que la atmósfera expresa también a los personajes y a través de la atmósfera se pueden decir tantas cosas sobre la historia y también es lo que a mí me gusta leer, ¿no? Es lo que me hace regresar a un autor o a una autora. Me gustan mucho los trabajos de atmósfera, ¿no? Y quizás también por eso atmósferas, imágenes, es que el título del libro y el epígrafe vienen de cada uno de 2 poemas, ¿no? Un poco para ir terminando, Maite, publicaste una novela, ahora un libro de cuentos, ambos me parecen que me gustaron ambos libros. Y un libro para niños. Es verdad. Sí. ¿Cómo te mueves en esos géneros? ¿Te es natural? ¿Tienes alguna predilección por alguno? Tú sabes que mi novela es muy breve, es minúscula, es mínima, y también son 2 historias que corren en paralelo. Es una novela que podría decirse que es como episódica, ¿no? O sea que hasta fragmentaria se podría decir incluso, exacto, ¿no? Es fragmentaria. Así que el límite, en mi caso, entre el cuento y la novela es muy difuso, ¿no? Creo que yo me encuentro más cómoda en este registro más breve, más corto. No sé si podría escribir una novela. Tendría que intentarlo para ver si es que puedo y si es que cumplo con el propósito. Pero y en este libro, como decías, también le traté de dar un sentido, una unidad, ¿no? Entonces sí, son relatos, pero que se mueven alrededor de un mismo tema, de atmósferas más o menos similares, de personajes que tienen el mismo nombre en diferentes momentos, son como fotografías, ¿no? Instantes de sus vidas. Entonces el género también es difuso, ¿no? Sí, perfectamente se puede decir que es un libro de cuentos. Yo digo que es un libro de cuentos, pero ¿quién podría tomarlo como una novela? Puede ser, ¿no? En todo caso, creo que la división en género funciona muy bien para objetivos comerciales, pero ¿no? Para el trabajo artístico, de la creación, depende pues de la ambición que cada quien le ponga a su proyecto. Y ya para terminar, ¿estás con algún proyecto en mente? Sí, algo, pero como empezó la entrevista y te decía que mi escritura es muy intuitiva, tengo una página escrita nada más, que luego reducí a su mínima expresión y todavía no sé si es que voy a poder insuflarle vida, ¿no? Darle vida, espero que sí, pero no tengo no tengo todavía un plan de escritura, ¿no? Tengo una idea, una imagen, una sola imagen, una atmósfera. Sí. Estupendo, estaremos atentos entonces. Gracias, Maite, siempre es un placer conversar contigo. Gracias.